Mis memorias del porteñazo. Amanecía el sábado 2 de junio de 1962 y para mí era un día muy especial porque había sido uno de los seleccionados de mi salón del Colegio La Salle para asistir a un paseo al río Borburata. Se había establecido a las 6 de la mañana como la hora de salida del colegio, por lo que deberíamos llegar al menos media hora antes a fin de chequearse e ir abordando el autobús que nos llevaría hasta Borburata. Yo, que a la sazón tendría unos 10 años, recuerdo haberme levantado como a las 4:30 de la mañana, vestirme y colgarme del hombro mi pequeño morral, donde llevaba una muda de ropa, un paño, 2 sándwiches de jamón y queso, hechos con pan de alocha, y algunas golosinas. El traje de baño ya lo tenía puesto desde la noche anterior. Salí de mi cuarto hacia la cocina y ya mi papá me tenía preparado un desayuno, que aunque no tenía hambre a esa hora, tuve que comerlo, porque mi viejo no era alguien a quien pudieras decirle no quiero o no tengo hambre. El trayecto desde donde vivíamos en el lote 8 de Rancho Grande hasta el Colegio La Salle, que para esa época quedaba en la calle Bolívar, al lado del malecón, era relativamente rápido, especialmente esa hora de la mañana. Así que llegamos con suficiente antelación como para que pudiera compartir un rato con mis amigos antes de abordar el autobús. Mi papá se despidió, no sin antes leerme la cartilla por enésima vez, y quedó en pasarme buscando al final de la tarde. Salimos del colegio a la hora establecida, todos alegres y emocionados. Algunos ya iban sudados por haber estado jugando antes de subirse al bus. Imagino que seríamos unos 30 o 40 muchachos, más los curas que nos acompañaban y representaban. Nunca se llegó a sospechar que a esa misma hora un grupo de militares y civiles conjurados emprendían una acción armada para derrotar al gobierno democrático que presidía el señor Rómulo Betancourt. Llegamos al pueblo de Borburata sin ningún tipo de contratiempo, y después de haber dejado el autobús del colegio cerca del pueblo, emprendimos la marcha hacia el río, a donde llegamos a media mañana. Apenas habían pasado algunos minutos cuando fueron a avisarnos que estaba en marcha un alzamiento militar en Puerto Cabello y que teníamos que regresar. Ese regreso estuvo cargado de vivencias y emociones, especialmente para un grupo de niños que no eran capaces de entender o de cuantificar el grado de peligro en que se encontraban, a diferencia de los curas que denotaban angustia en sus rostros. En nuestra caminata de regreso al pueblo de Borburata, podíamos ver la acción de los aviones de guerra que se lanzaban en picada, disparándole a algún objetivo incierto para nosotros, que solo nos limitábamos a observar y a lanzar gritos de admiración ante las osadas maniobras de los pilotos y sus aviones. Ya en el bus y en la vía de regreso a Puerto Cabello, fuimos objeto de amenazas y requisas de parte de uniformados que asumíamos eran militares rebeldes. Comenzaba a aparecer el miedo entre nosotros al ver que éramos apuntados con armas de verdad por unos individuos mal encarados y visiblemente nerviosos. No se trataba de ninguno de los juegos de guerra que solíamos jugar en el patio del colegio. Estábamos presenciando el comienzo de un hecho cruel y sangriento que pasaría a ser recordado en la historia contemporánea de Venezuela como el porteñazo. Finalmente, pudimos llegar a las instalaciones del colegio al comienzo de la tarde, donde mandaron a resguardarnos en alguna de las aulas de clase, mientras se concretaban unas acciones para enviarnos a nuestras casas, ya que por la situación de anarquía y de inseguridad reinante, nuestros padres estaban imposibilitados de ir a buscarnos.
El colegio había quedado en una especie de fuego cruzado entre combatientes de los distintos bandos. Unos disparaban desde el malecón y otros lo hacían desde la sede de la policía, que quedaba por la misma calle Bolívar, a unas cuantas casas más abajo de la Salle. Recuerdo que los curas tenían problemas intentando mantenernos en las aulas, porque muchos de los muchachos se escapaban para el patio, tratando de ver si podían tener una mejor visión de lo que estaba pasando, especialmente desde el muro que daba hacia el mar. A mediados de la tarde de ese mismo día, cuando estimaron que estaban dadas las condiciones, me montaron junto con otros niños en una patrulla de la policía que parecía una jaula, para llevarnos lo más cerca posible a nuestras casas. Recuerdo que todos íbamos asustados por la cantidad de personas armadas que veíamos en la calle. Algunas corrían, otras se resguardaban detrás de los carros o paredes. Igualmente nos aterraban las detonaciones que se oían, la mayoría lejanas, pero algunas se percibían muy cercanas. También nos inquietaba la velocidad con que se desplazaba la patrulla. Uno de los policías que iban con nosotros nos decía: no podemos llevarlos hasta la casa de cada uno de ustedes, quédense lo más cerca que puedan. Así que me dejaron en la esquina del lote 7 por la avenida Juan José Flores, a la altura del abasto del señor Mario Parciales, y de ahí emprendí una sola carrera hasta llegar a mi casa. La alegría de mi mamá al verme era inenarrable. Entre sollozos me abrazaba, me besaba y me preguntaba si estaba bien. Afortunadamente, mi hermano, que estudiaba en Valencia, había venido por el fin de semana, y mi papá llegó algo más tarde procedente de su negocio que quedaba por la calle Segrestá de Puerto Cabello, donde había quedado momentáneamente encerrado por la misma situación que se estaba presentando. Rancho Grande era para aquella época una zona urbana con muy pocos edificios, por lo que, aunque vivíamos en un primer piso, se podía ver desde los balcones o desde alguna de las ventanas del apartamento lo que ocurría en distintas partes de la ciudad. De tal manera que pudimos presenciar el bombardeo al edificio del Seguro Social, al Fortín Solano, o los disparos que se efectuaban desde y hacia el edificio residencial de miembros de las Fuerzas Armadas, que quedaba al frente de nosotros, pero al otro lado de la avenida Bolívar. ¿Cuántas veces nos regañaron a mi hermano y a mí por estar asomándonos al balcón o a las ventanas en esos días? Esa noche y la noche siguiente, todos dormimos sobre unas colchonetas en el piso del pasillo que conducía a los cuartos, que era la zona más segura del apartamento. A consecuencia del intenso bombardeo que se estaba realizando al Fortín Solano, la gente que vivía en sus alrededores comenzó a huir de la zona para buscar refugio en otros lados. Muchas personas, entre ellas adultos mayores, mujeres y niños, pudieron refugiarse en la entrada y escaleras de nuestro edificio. Recuerdo que mi mamá y otras personas que allí residían preparaban grandes ollas de comida para asistir a todas esas personas que en su mayoría habían tenido que salir de sus casas con apenas lo que llevaban puesto. Las detonaciones y explosiones se pudieron seguir escuchando durante toda la tarde y noche. Igualmente sucedió el día siguiente. Yo solamente oía a mis viejos comentar lo que estaba pasando, que a su vez ellos oían de algunos vecinos y amigos, porque la información oficial o de los medios era bien confusa, especialmente durante los días sábado y domingo. La gente hablaba de lo que había pasado en la base naval de Puerto Cabello, donde todo había comenzado, de lo que estaba pasando en el puerto, especialmente en la zona de la Alcantarilla,
de que había una gran cantidad de muertos, de que habían matado a fulano o que habían puesto preso al hijo de la señora sultana, etc. El día lunes 4 de junio, ya el gobierno había controlado la situación y los militares comenzaron a requisar todas las casas en busca de rebeldes escondidos, de armas o de cualquier cosa que pudiera indicar que se había tomado parte en el alzamiento. En mi casa, lo único que había era un viejo Flover calibre 4.5 marca Diana, que mi papá se lo entregó al oficial que encabezaba la requisa. Este lo revisó y se lo devolvió, alegando que no revestía peligro alguno. Revisaron cuidadosamente el resto de la casa, hicieron varias preguntas, nos dieron algunas indicaciones y se retiraron. Afortunadamente, la gente que se había refugiado en el edificio ya se había ido en su gran mayoría, porque si no, la revisión habría sido más complicada, ya que cualquiera podría ser visto como sospechoso. Algunos de los vecinos tuvieron inspecciones mucho más rigurosas, porque habían tenido denuncias de estar escondiendo a alguna persona, especialmente a familiares sospechosos de haber estado involucrado en la zonada. Por la tarde del mismo día, pudimos ver a un gran número de presos con las manos amarradas a la espalda y escoltados por soldados, bajando por la avenida Bolívar. Era el comienzo del fin de esta aventura golpista que enfrentaba a hermanos venezolanos entre sí. Nunca se supo con certeza cuál fue el saldo de muertos y heridos que dejó esta fecha fatídica, porque el gobierno daba unas cifras y los medios daban otras. Pero la gente de la calle tenía sus propios números, especialmente aquellos que fueron testigos presenciales en zonas como la Alcantarilla. Lo que sí podemos afirmar es que el porteñazo fue un evento nefasto que enlutó los hogares y los corazones de los venezolanos.